Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo en Timoteo, segunda carta, capítulo 3, pero en los versos 16 y 17. 16 y 17 de segunda de Timoteo, capítulo 3, dice: amén, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Por favor, estén cómodos. Bueno, le damos la bienvenida a estos jóvenes. Bienvenidos. Que Dios les bendiga. Qué bueno que estén aquí. ¿Encontraron el camino fácil? ¿Sí? Bueno. Gloria a Dios. El camino al Señor es fácil. Estén cómodos, por favor. Y vamos a meditar unos minutos. Yo le decía ahorita donde estábamos haciendo la visita, que aquí entre semanas los cultos son cortos, pero sustanciosos. Porque aquí está la presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Así que vamos a gozarnos estos minutos, la palabra de Dios. Aquí a los jóvenes que nos acompañan, creo que primera vez que están en un culto, ya habían estado. ¿Ya habían estado? Bueno, bienvenidos una vez más, en el nombre del Señor. Aquí es primera vez, ¿cierto? Bueno, esta es su casa. Ojalá le guste. Y le va a gustar porque es que aquí no es el lugar. Aquí no es de pronto la parte física. Bueno, aquí hasta la pared está feíta hoy, ¿cierto? Estamos haciendo una pequeña remodelación o una pequeña cosita allí. Pero ¿sabe qué le da el sazón a este lugar? ¿Qué hermosea este lugar? La presencia de Dios en medio nuestro. Y vamos a hablar precisamente de eso. Perfeccionados por la palabra de Dios. Cuando hablamos de perfeccionar, hablamos de mejorar su calidad, eficacia, rendimiento para que sea lo mejor posible. Cuando hablamos de perfeccionar, estamos hablando de algo que ya existe o que ya hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una ama de casa o un chef quiere perfeccionar su receta, ¿qué hace? Investiga, prueba sabores, hace mezclas, porque quiere perfeccionar lo que ha venido desarrollando, ¿cierto? La palabra de Dios es el cual reconocemos como inspirada y divina. Más que letras, es el mensaje vivo de la palabra de Dios. Entonces, perfeccionar, cuando hablamos de perfeccionar, es mejorar la calidad, ¿verdad? La eficacia y el rendimiento para que sea lo mejor posible. Y que la palabra de Dios es el mensaje directo de Dios para con nosotros los seres humanos. Entonces allí unimos este tema, perfeccionados. ¿Quiénes? Nosotros, los seres humanos. ¿Y por qué digo seres humanos? Porque no solamente el Señor perfecciona a los que ya han decidido ser salvos por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesús, sino aquellos que están llegando a oír la palabra, el vecino que nos escucha, la persona que nos escucha, los que nos están observando a través de las redes sociales. Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento, gloria al Señor, por medio de su palabra. O sea que Dios quiere que cada ser humano tenga una mejor calidad de vida, que cada ser humano seamos espiritualmente más eficaces, que espiritualmente tengamos un mejor rendimiento, gloria al Señor, para que en Él podamos ser lo mejor posible. No es fuerza de voluntad. Yo hablaba, creo que hoy, he hablado tanto hoy con personas que ya ni me acuerdo dónde digo las cosas, pero hablé y le dije, no es fuerza de voluntad. La fuerza, ya me acordé de dónde es, allá. Le dije a un joven, no es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no cambia a las personas.
La fuerza de voluntad lo que hace es que las personas hagan fuerza y todo lo posible para no hacer las cosas malas. Pero cuando yo soy perfeccionado por la palabra de Dios, no es la fuerza de voluntad que yo pueda tener, es la disposición de mi corazón para decirle a Jesucristo el Señor: aquí estoy, Señor, perfeccióname, límpiame, transfórmame por medio de tu palabra. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué por la palabra? Mire, amigo que está aquí y hermano que me escucha, esta Biblia, bueno, que en mi caso tiene una tintura vino tinto por fuera, pero lo que está por dentro es lo importante. Lo que dicen estas letras, no es cualquier letra, no es cualquier escritura. La palabra tiene poder, poder para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Tiene el poder de perfeccionar o cambiar la vida de quien la recibe. Entonces, mire lo importante de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Usted, amigo, que nos está escuchando allá a la distancia, no estamos aquí de pronto hablando cualquier mensaje. Ya se están acercando las fechas, a principio del otro año, a finales de usted va a empezar a escuchar personas que se van a parar en lugares públicos y van a decir grandes discursos, quizás con mucha técnica, con muchas cosas especiales, pero su mensaje es vacío, su mensaje es hueco, porque solamente hablan de hombres y del poder del hombre. Pero en este lugar, gloria al Señor, no se predica a hombre alguno. En este lugar se predica a Jesucristo el Señor, que quiere perfeccionarte por medio de su palabra. Gloria al Señor. A Él la gloria. Miremos cómo prepara y perfecciona esta palabra. Para que la palabra le perfeccione a usted y me perfeccione a mí, primero, perfecciona a quien la reconoce como sagrada. ¿Sabe que uno puede notar que hay personas que de pronto no gustan del evangelio, pero uno les escucha decir: pero yo respeto, porque hablan de la palabra de Dios? O sea que hay un temor y reconocen que la palabra, como dice la misma Biblia de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, para que el perfeccionamiento en nuestra vida, tenemos que comenzar por reconocer que es sagrada, que no es letra nada más. Hay otras personas que dicen: es que la Biblia aguanta todo, es que la letra aguanta todo. No, esto no es cualquier escritura, esto no es cualquier libro de historia o de ciencia ficción. Es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. El manual que Él nos ha dejado los seres humanos, por el cual Él quiere perfeccionarnos. Perfecciona a quien la recibe y la aplica en su vida. Hay gente que oye la palabra, pero no practica la palabra. El Señor le llama la atención al pueblo y le dice: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando usted y yo recibimos la palabra, y cuando esa palabra llega a nuestra vida, mire, Dios nos habla de diversas maneras, y lo hace por medio de su palabra. Y nos corrige, como leíamos en el texto inicial, nos instruye, nos redarguye. ¿Para qué? Con el fin de que el hombre de Dios, y cuando yo hablo de hombre, estamos hablando de hombre y mujer, la humanidad sea perfectamente, sea también perfeccionada para la gloria de su nombre. Perfecciona a quien la recibe y la aplica en su vida. Perfecciona a quien acepta y recibe la palabra de Dios en su vida como el mensaje inspirado, enviado por Dios para beneficio propio. Mire, esta palabra es viva y eficaz, y Dios la ha enviado no para beneficio de Dios, sino para beneficio nuestro.
Por eso cuando Dios nos corrige, como dice el texto que tomamos de base, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos instruye, Él lo hace porque ve en nosotros la necesidad. No porque Él necesite de nosotros. Por el contrario, Él quiere que usted y yo vivamos bien. ¿Y sabe cómo vivimos bien? Cuando recibimos y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿A quién le dice esto? A los hijos, gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Nosotros ya no vivimos a nuestra manera. Yo no puedo decir, yo voy a hacer lo que se me antoje. No, yo hago lo que Él me enseña que haga. Y no se trata de ser fanático, que ahora yo no miro a nadie porque todo es pecado. No, eso es fanatismo. Porque tenemos que vivir en este mundo. La Biblia dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Pero vivimos acá, no podemos vivir en medio de una burbuja. Ay, no, que yo tengo que cerrar los ojos y si voy manejando la moto me estrellé. Tengo que ir con los ojos abiertos, pero con el corazón temeroso de la palabra de Dios. Y a cada instante decirle, Señor, perfeccióname, límpiame, restáurame, enséñame. Qué bonito cuando el creyente escucha la palabra y aunque la palabra a veces es fuerte, puede decir, gracias Señor, porque me estás perfeccionando. Me estás moldeando, me estás dando forma, estás haciendo que tu imagen se refleje en mi vida para la gloria de su nombre. Nos enseña a conocer a Dios y sus propósitos para con nosotros. Mire, hermanos y amigos, aquí el pastor es solo un administrador. Aquí el pastor no cambia a nadie. Por eso yo siempre le seguiré diciendo, no ponga su mirada en el pastor. No, es que este pastor, sí me gustaba, este otro no. No, todos los pastores somos diferentes. Y gloria a Dios por eso. ¿Se imaginan de todos fuéramos iguales? Santo Dios, qué monotonía tan triste. Pero qué bueno que somos diferentes unos a otros, pero con un mismo mandamiento. Cuidar el redil, las ovejas del Señor. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que por medio de la palabra sigamos poniendo la mirada en el que cambia, en el que transforma, en el que sana, en el que da libertad, en el que da paz, en el que da esperanza, y ese se llama Jesucristo el Señor. La palabra nos exhorta. ¿Qué es exhortación? Exhortación no es regaño. Como algunos dicen por ahí, es que nos están exhortando, nos están regañando. No. La palabra nos exhorta, es más bien direccionándonos. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Porque a veces nosotros podemos estar haciendo cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que desagradan a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que desagradan a Dios? Cuando esta palabra preciosa que Él nos ha dejado es predicada, o cuando usted y yo la estamos leyendo y decimos, uy Señor, yo no había entendido esto. Estoy fallando en esto y en esto otro. Y entonces como que la palabra nos exhorta para direccionarnos. Y me dice, Jorgito, así como estás haciendo las cosas no son. Es como digo yo, en mi palabra, gloria al Señor. Nos reprende. ¿Cuándo uno es reprendido? Cuando nuestra conducta se desvía de la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero cuando nuestra vida se desvía de la voluntad de Dios, Dios por medio de su palabra nos reprende. ¿Y qué es reprender? Reprender ya es un grado como más altico, ¿verdad? Oye, estás equivocado. Te estás desviando.
Si te desvías más, te vas a ir al abismo. Y si te vas a ir al abismo, te pierdes. Y vas a poner en riesgo tu salvación. Vas a poner en riesgo tu vida cristiana por aquello que tú crees que no me desagrada. Porque es que a veces somos extremistas. O a veces somos muy fanáticos o el extremo, muy liberales. Y a Dios no le agradan los extremos. A Dios le agrada que nosotros seamos perfeccionados por su palabra. Que recibamos su palabra. Que digamos, Señor, como David, enséñame a ver aún los pecados que me son ocultos. Porque no sabemos hoy cuántas veces hayamos ofendido a Dios. Por un comentario, por un pensamiento, por una actitud. Pero Dios llega por medio de su palabra y nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Dónde está la clave? Darle el corazón a Dios. Ahí está la clave. Darle la juventud a Dios, darle nuestra vida a Dios y decirle, Señor, bueno, enséñame, direccióname, guíame para hacer tu voluntad y no lo que yo quiero hacer. Nos corrige. ¿Qué es corrección? Cuando hacemos mal las cosas y a veces nosotros nos enfrascamos y decimos, no, es que así no es, hermano, es que ese pastor se equivocó, es que esa iglesia se equivocó, es que esa organización se equivocó, es que ese Dios se equivocó. Entonces el Señor dice, el que estás equivocado eres tú. Mira lo que dice la palabra. No seas terco, no seas necio y déjate corregir por la palabra. Porque el padre que ama a su hijo, lo corrige. ¿Sí? Yo corrijo a mi hija cuando veo que está cometiendo alguna falta. Yo la corrijo. La mamá la corrige. Sus padres los corrigen. A nosotros nos corrigieron. Y dice la Biblia que la disciplina en el momento no es bonita, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi mamá me pegaba. Y la verdad no era agradable. Pero después con el tiempo pude comprender. Oiga, gracias a Dios que me pegó. Porque si no, Dios santo. Porque yo no soy cristiano desde pequeñito. Yo soy cristiano desde los 22. Haga cuenta de ahí para atrás. Si no me hubiera pegado la señora María, yo creo que me la había salido de las manos más todavía. Pero en el momento como que no es agradable. Y a veces Dios nos corrige y como que nosotros como que, Señor, no es para tanto. No, si Él nos está corrigiendo por medio de su palabra, Él sí sabe que somos nosotros. Él sí sabe que necesitamos ser corregidos para que sigamos en la roca, que es Jesucristo el Señor. Nos enseña y lleva en dirección correcta. La palabra tiene la figura de instructor. Usted ha visto unos carros blancos con letras verdes que dicen enseñanza. Allí va un señor sentado al lado de otro que está aprendiendo. Puede ser un hombre o una mujer, pero aquí va alguien que es el instructor, que primero antes de sentar a esa persona en ese automóvil, lo tuvo aquí en una sala con una pizarra, enseñándole las reglas de tránsito, enseñándole las normas, enseñándole sus deberes, sus derechos, enseñándoles cómo funciona un automóvil desde la parte teórica, pero luego va al automóvil y le dice, bueno, ahora a lo que te enseñé vamos a llevarlo a la práctica. ¿Y qué hace? No, estás enclochando mal el carro. El embrague lo estás colocando mal. Ese cambio no va en esa posición. ¿Qué está haciendo ese hombre? Instruyendo, ¿verdad? Y eso hace la palabra. Instruye, es un instructor permanente que tenemos. Por eso el tema en esta noche, perfeccionado por la palabra, porque la palabra es instructora, gloria al Señor. Y termino con esto. Dios no nos deja solos. Su palabra está en todo el proceso instructor. Mire, amigo, jovencito que está aquí, lo felicito.
Porque hay gente que nos ha dicho, no, espere pastor, espere que me cambie la ropa, que use faldas, que use esto. No, 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 no. Así es. Como somos, hay que venir a este lugar. ¿Y qué hace Dios? No el pastor. Dios por medio de su palabra comienza. Mire, ayer estaba en una refán y estábamos hablando de la palabra de Dios. Y una amiga me dijo, pastor, la palabra ha venido haciendo una obra en mí que ya me da miedo hacer cosas malas. Ya siento temor a hacer cosas malas. Yo le dije, gloria a Dios, porque es la palabra de Dios la que está perfeccionando su corazón. Porque cuando nosotros hacemos las cosas malas y no se nos da nada, es porque no hay sensibilidad ni temor de Dios en nuestra vida. Pero cuando cometemos por ahí y decimos una mentirilla y nos sentimos avergonzados, nos sentimos mal con Dios, eso quiere decir que la palabra está diciendo, Jorgito, las mentiras son pecado, Jorgito, eso no está bien. Quiere decir que la palabra ha venido instruyéndonos y enseñándonos cada día. Qué bendición que hoy hay libertad de leer, de recibir la palabra de Dios. No es que yo no tengo Biblia, pastor. Hablábamos allá en tu casa de esto, ¿verdad? En estos últimos 5 años la tecnología ha avanzado de una forma impresionante. Bueno, descarga una aplicación de la Biblia. Que es que me da pereza leer. Porque así somos los latinoamericanos, ¿no? Perezosos para leer. Nosotros no nos leemos ni un libro al año. Gracias por los que son buenos lectores. Entonces escúchela. Y aún hay aplicaciones donde la Biblia usted puede escucharla. Y está en unos idiomas hasta San Juan capítulo 1. Y empiezan a hablar. Y uno dice, ve, me gusta esa voz como habla. Y uno escucha la palabra. Pero también le invito a que la lea. Pero también le invito a que la reciba. Que cuando la escuche diga, oiga, yo quiero vivirla. Pero ¿cómo hago, pastor? ¿Sabe cómo puede hacerlo? Dígale al dueño de la palabra, Señor, aquí estoy. Enséñame, instrúyeme. Y le aseguro que Él lo va a hacer.